Imagina si pudieras demostrar que Jesús estaba oculto en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí en ECTV Play, juntos examinaremos la Biblia desentrañando el Evangelio a lo largo de ella, lo que incluye por casualidad el Antiguo Testamento. Hay un mensaje oculto sobre el nombre de Dios que yace detrás de la identidad del Mesías. No olvides comentar y dejarnos tu me gusta, además de suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a ECTV Play Espiritual. A lo largo de la historia de este canal, seguramente te has hecho esta pregunta: ¿quién es Dios? Esta pregunta proviene de uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, la revelación del nombre divino de Dios. Este nombre es tan sagrado que ni siquiera se pronuncia en la mayoría de las tradiciones judías, simplemente se refiere como Hashim o el nombre. De hecho, una leyenda cuenta que mientras copiaban el Antiguo Testamento, un antiguo grupo de escribas conocidos como los masoretas ritualmente se lavaban en un mikvah cada vez que el nombre aparecía. Se dieron 6.800 baños en toda su vida. El nombre de Dios es un pozo inagotable de profundidad, pero quería tomarme un tiempo para reflexionar sobre una gran verdad: que el nombre de Dios se revela a quienes lo leen, es decir, que revela la identidad del Mesías. Exploremos. Al navegar en la narrativa bíblica en este canal, me di cuenta de que no podría captar las profundidades del nombre divino de Dios revelado a la humanidad correctamente sin arruinar por completo el flujo narrativo. Así que pensé en hacer este video con algunos pensamientos con varias reflexiones sobre el nombre divino por separado. Por eso traigo mis lentes de reflexión puestos. Esto no es un trabajo académico, aunque me baso en cosas que aprendí a lo largo de los años. En serio, realmente es solo el resultado de mi meditación sobre el nombre de Dios. En el mundo antiguo, todos los dioses tenían nombres. Esos nombres definían su carácter, su identidad. Revelan al oyente quién era ese Dios. Entonces, por ejemplo, Atum, el antiguo dios egipcio de la creación, su nombre significa algo así como el único completo o el que completa. Marduk, el antiguo dios babilónico, significa toro o brutal, reflejando su fuerte y brutal carácter. Así que cuando Moisés cuidaba el rebaño de ovejas de su suegro Yetro y se encuentra con un arbusto en el desierto envuelto en llamas, pero que no se quema, Dios le revela su nombre. Dios está tratando de decirnos, intentando decirle al oyente algo sobre quién es. Moisés le dijo a Dios: si voy con el pueblo de Israel y les digo: el Dios de sus padres me envió con ustedes, y me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué debo decirles? Y Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y le dijo: dile esto al pueblo de Israel: yo soy el que fui enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: dile esto al pueblo de Israel: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, me envió con ustedes. Este es mi nombre para siempre, y así seré recordado por todas las generaciones. Dios le revela a Moisés que su nombre es: yo soy el que soy. En hebreo, Ejia Esher Ejia, yo soy quien soy, o seré quien seré, o como lo revela su contraparte taquigráfica inmediatamente después: Yahuwah, Yahweh, el Señor. Dentro de este nombre encuentro tres verdades increíblemente potentes que prefiguran o nos conducen al Mesías. Primero, si los dioses en el mundo antiguo tenían nombres que revelaban su carácter, entonces el nombre de Dios nos dice que abarca toda la realidad. Él dice que Él es aquel que es. Él es yo soy.
De hecho, el nombre de Dios nos muestra que Él es la fábrica, la base de la realidad como Él mismo lo revela en la Biblia. En consecuencia, es por eso que traducimos Yahweh como el Señor, el Rey, el que está a cargo de todo. Esto hace que el nombre de Dios sea diferente a cualquier otra cosa en todas las tradiciones o religiones del Antiguo Oriente. Esto es algo completamente nuevo, porque por primera vez en toda la historia de la humanidad, no hay un Dios que controle el Nilo, ni Dios que controle el cosmos, o existe otro que controle la lluvia. No, Dios es el único que tiene el control soberano sobre toda la realidad. Él es la última realidad. Ese es el significado real de su nombre, el mismo nombre que Dios le da a Moisés. Es totalmente trascendental, es algo completamente aparte, es totalmente diferente a cualquier cosa que se haya concebido antes. Pero al mismo tiempo, a la vez, el nombre también es totalmente condescendiente, es totalmente humano, se reduce a la comprensión humana. Me di cuenta de esto mientras grababa videos anteriores. Tuve que pronunciar el nombre de Dios. Tuve que inventar una voz para Dios. Y esto es realmente una extraña experiencia para cualquiera que haya leído la Biblia en voz alta. Debemos ponerle voz a nuestro Dios, y así es como Él lo diseñó. Incluso tiene una voz cuando le habló a Moisés, dándose un nombre. Otra de las cosas más humanas que pudo haber hecho también en la Biblia, recuerda que Adán, la humanidad, participó nombrando partes de la creación. Esto significa que de repente, al mismo tiempo, el nombre divino de Dios es completamente trascendido, capta completamente la esencia de Dios, apartado, completamente diferente a cualquier otra cosa y enteramente condescendiente, muy humano y forzando la identidad de un ser. De esta manera, el nombre divino es por su propia naturaleza encarnado. Es la divinidad envuelta en humanidad. Es la palabra de Dios en carne. Para ese fin, el Mesías también debe encarnarse. Segundo, si el nombre de Dios lo revela como la fuente de la última realidad, entonces Él también se revela aquí como el árbitro del bien y del mal. El nombre de Dios nos muestra que Él es el guardián ético, el dador de la ley moral por la cual en toda realidad y cosmos opera. Dios dice, yo soy el que soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, haciendo referencia a un Dios que actúa, un Dios que tiene control soberano sobre el universo moral. Esas historias que cita son historias en las que la justa misericordia de Dios se manifiesta plenamente en ellas. Entonces, aunque Dios aún no le había revelado explícitamente la ley a Moisés, Él afirma ser el árbitro de la moralidad aquí. De la misma forma que Marcos 11:14 nos dice que Jesús vino proclamando el reino de Dios, en otras palabras, Jesús vino explicando realmente cómo funciona la realidad. Nos dijo que los humildes serían reconocidos, los pobres serán ricos, los odiados son amados, los pecadores son perdonados, los injustos son castigados. Jesús nos revela cómo opera la estructura moral del universo de la misma manera que Dios lo revela a Israel al pie del monte Sinaí. Finalmente, el nombre de Dios, yo soy el que soy, Ejia Esher Ejia, revela simplemente que Dios es eterno. Lo que significa que si una persona quiere demostrar que en realidad es Dios encarnado, todo lo que necesita hacer es probarle a todos que es eterna. Es realmente así de simple. Esto es exactamente lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. Si Jesús realmente no resucitó de entre los muertos, entonces somos un pueblo digno de lástima, porque los pecados no se perdonan. Los pecados no pueden ser perdonados por nadie más que por Dios mismo. Y eso se dice una y otra vez en la Biblia. Y si Jesús era mortal, si murió y no resucitó, entonces no es Dios y no podría haber perdonado pecados.
Este es el por qué los discípulos no sabían quién era Jesús hasta después de su resurrección. Quiero decir, realmente no sabían quién era. Porque cualquiera por un día podría ser un buen filósofo, podría haber sido un mago genial con trucos de magia grandiosos, pero nadie en la historia de la humanidad había podido demostrar que era eterno porque nadie había resucitado de entre los muertos. De hecho, un montón de personas reclamaban ser el Mesías en los días de Jesús, y cuando los mataron, los discípulos se dispersaron porque se dieron cuenta de este hecho. Eran falsos maestros y no el único, eterno Dios. Los discípulos podrían haber pensado que Jesús era un buen maestro, un rabino lo llamaron, pero no podrían haber creído que era Dios hasta después de su resurrección. Luego lo adoraron. La resurrección fue una proclamación de la eternidad de Jesús y por lo tanto de su divinidad. Fue un anuncio del nombre divino. Y para ser claro aquí, esto no fue como cualquier otra historia de resurrección que alguien haya inventado antes. Muchos eruditos, religiosos y no se han dado cuenta de que la historia de la resurrección cristiana es completamente única, porque no es una especie de ciclo divino de muerte y renacimiento. Este no es Osiris, el dios del sol que trae las estaciones, o Tammuz, dios de la cosecha que trae la abundancia. No, esta no es una metáfora ni una historia. Los autores bíblicos afirman que Jesús realmente era Dios, y lo afirmaban porque decían que murió y resucitó, y siguió viviendo, siguió siendo humano. Incluso fuera de todas las otras historias antiguas de resurrección, ninguno de ellos eran seres humanos capaces de resucitar de entre los muertos, porque eso significaría que serían el único Dios verdadero y eterno de toda la creación. Por tanto, el Mesías tendría que ser el nombre divino encarnado entre los hombres. El Mesías necesitaría revelar el tejido moral de la realidad y resucitar de entre los muertos siendo eterno. Si una persona pudiera hacer eso, entonces sería Yahweh, revelado a la humanidad entera. Es por eso que los discípulos pensaron que Jesús era Dios encarnado. Y el nombre divino nos pregunta, como lo hizo a Moisés, ¿en quién vas a confiar para que sea el tejido de la última realidad? ¿Confiarás en los dioses cuyos nombres significan fuerte, río o nieve? ¿O lo harás en el gobernante eternamente justo del cielo y la tierra, que irrumpe en la creación, libera a su pueblo y se declara a sí mismo como el Yo Soy? Muchas gracias. Esto fue ECTV Play Espiritual. Hasta pronto y recuerda que con Dios de tu lado no hay nada que no puedas lograr.